Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian, lector foráneo para los amigos, y este es otro capítulo del podcast Literatura Foránea. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre la literatura apocalíptica, pero bueno, no estoy solo, estoy acá con la muchachada. ¿Cómo andás, Ariel? ¿Todo bien? Todo bien, por dicha. Aquí viendo a ver si me compro tal vez un búnker por si cae alguna bomba. Sí, hay que estar preparado, hay que mejor prevenir que lamentar, y en este caso Exacto. literal, justamente. Así que bien, me parece, hombre precavido vale por dos, así que genial. ¿Vos, Maxi, cómo andás? Yo muy bien, a ver si podemos desarrollar lo suficiente como para poder llegar a esa conclusión de si me compro el búnker o no, o me mudo con Ariel. Vamos a ver cómo hacemos. Bien, bien. Bueno, vos te lo vas a tomar como un momento de reflexión para tomar decisiones, por lo Ni que entiendo, hablar, así que sí. bien, Un bien, perro bien. un perro no puede faltar, tengo que estar con un perro seguro. Algún animal, sí, sí. Sí, ahora vamos a hablar, O un me parece loro. que hay muchos ejemplos de la soledad, así que bueno, no quiero adelantar, pero sí, sí, me parece que Sí. justamente va a ser un gran momento de reflexión. Esperemos que sea un momento de reflexión, porque ya veo que después termina siendo un divague sin sentido, pero bueno, esperemos que salga bien esto, así que bueno. En primera instancia, como ya sabrán los que nos están escuchando, y si no, bueno, se los aviso ahora, nosotros una cuestión que tenemos de costumbre es que siempre empezamos a desglosar desde lo más básico para poder llegar a desarrollar los temas bien. Y me parece que en esta instancia lo primero y principal es hablar un poco sobre qué significa la palabra apocalipsis, de dónde sale y todo eso, porque si no, no entendemos bien de qué nos estamos refiriendo con esto. Así que, Ariel, ¿me puedes dar una mano con esto? Sí, claro, por supuesto. Bueno, lo que nosotros entendemos como literatura apocalíptica tenemos que dividirlo en dos. La literatura apocalíptica que viene de la ciencia ficción, que es la que conocemos de toda la vida básicamente, ¿no? Que vemos en las películas y demás. Y la literatura apocalíptica primigenia, que es la que origina este tipo de ciencia ficción, que se remonta en la época de la Biblia, ¿no? En la época judía. Entonces, de aquí donde sale el término, o se acuña el término apocalipsis, viene del griego, del mismo término apocalipsis, ¿no? Pero en griego significa revelar o dejar algo al descubierto. Es revelar la verdadera naturaleza de algo, revelar la verdad, quitar la venda de los ojos para que se pueda ver desde la perspectiva divina, por ejemplo. Sin embargo, nosotros en la actualidad, cuando escuchamos la palabra apocalipsis, se nos viene la idea del fin del mundo, ¿no? Y de hecho, en los textos bíblicos, que es donde ya se formula este tipo de literatura ya de manera fuerte y con buenas bases, sí tiene una noción del fin del mundo, pero no es una noción catastrofista, sino es una noción para reconstruir o construir más bien un nuevo mundo, que es la famosa tierra prometida después del juicio final, la salvación y todo ese tipo de elementos. Entonces, va a haber tres características principales que busca este tipo de literatura primigenia apocalíptica, que es desafiar eh, al, a los personajes, desafiarlos para que cambie su entorno y también transmitir así esperanza, una esperanza de que es necesaria la destrucción para construir algo mejor. Em, la cuestión apocalíptica en la Biblia no solamente aparece hasta el Apocalipsis de San Juan, también anteriormente aparece, por ejemplo, en los sueños que tiene Daniel, en valga la redundancia, el libro de Daniel, donde tiene ciertas profecías oníricas de la caída de ciertos reinos hasta el final de los tiempos, ¿no? Muy Las práctico, Daniel, características... para ponerle títulos a sus libros. Sí, Tal cual. claro, con solo el profeta ya, listo, el nombre del libro, lo resume todo, básicamente. Y bueno, esta literatura tiene dos características principales. La primera es el simbolismo mítico, es una herencia de la tradición asiria y babilónica, o sumeria en general, porque al final la Sumeria es lo que nutre a todo este tipo de culturas en aquella época. Y el asunto con este simbolismo es que es metaliterario, es decir, se explica a sí mismo. Para poder entenderlo, para poderlo decodificar, se tiene que trazar una línea temporal desde el primer libro de la Biblia, que es el Génesis, hasta el final. Un ejemplo es el cordero degollado que aparece en el Apocalipsis, que ya aparece coronado, ¿no?
Entonces hace referencia al Génesis en el sentido del animal que matan para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva, por ejemplo, y obviamente con la crucifixión de Jesús, ¿no? Ya en el Nuevo Testamento. Entonces sí se ve como un compendio de símbolos que se van trazando o hilando desde el primer libro hasta el último. Y si bien, como dije, el Apocalipsis sí muestra elementos de destrucción masiva o incluso destrucción cósmica, como por ejemplo las 7 plagas, ¿no? Las langostas y toda esta cuestión, los 7 sellos, las 7 copas, los ángeles que tienen que quitar cada sello y ocurre una tragedia. Todo esto es como una purificación. Sí, las típicas imágenes que quedan, o sea, en el común. O sea, uno capaz que, vos ahora estás hablando de símbolos, pero uno capaz que muchas veces lo que le llega es el símbolo sin la decodificación. Y vos tenés esa imagen bíblica sin tener la interpretación real de la imagen. Exactamente. Y digamos, a pesar de estas imágenes catastrofistas, esto se ve más bien como una purificación o una purga para poder conocer la verdad o revelar la verdad en el mundo. Y bueno, al fin y al cabo, esta literatura, las características por las que surge es que básicamente nace del texto de Esdras, que es donde se pierde, por decirlo así, la imagen del Dios glorioso. Entonces se tiene que reivindicar el poder de Dios a través del Apocalipsis, ¿no? Se tiene que recuperar la gloria salomónica de la época del rey Salomón, que era el apogeo, ¿no? de la cultura judía. Y también se habla sobre el pueblo disperso de Dios. Entonces es reunir toda la descendencia de Abraham para poder ya llegar a esta tierra prometida, ¿no? Entonces esta es como la función que tiene el Apocalipsis. Por eso es que menciona este tipo de aspectos. Y bueno, se puede leer de dos maneras. De manera histórica, como para explicar ciertos, valga la redundancia, sucesos históricos, o bien, que es lo que termina permeando el nacimiento de la literatura apocalíptica de la ciencia ficción, que es la corriente futurista, que es el hecho de hacer especulaciones de que esto es lo que va a suceder en el futuro y así es como va a terminar el mundo o como puede terminar el mundo si no se sigue la palabra de Dios y demás. Por supuesto que ya en la literatura de ciencia ficción apocalíptica ya, si bien hay obras que mantienen una cuestión religiosa, se puede quitar, ¿no? Por ejemplo, cuando trata de una pandemia, ¿no? Es algo catastrofista y demás, se toma más una noción más de catástrofe y no tanto de esperanza, pero sí, especialmente en obras más recientes, se trata de rescatar un sentido de esperanza en el sentido de que el ser humano lucha por salir de esta situación negativa, aunque el panorama diga lo contrario, ¿no? Sí, ahí tenemos también, porque vos hablabas del tema de los símbolos, que bueno, en particular lo hacías referencia a los símbolos dentro de la parte apocalíptica, pero bueno, la realidad es que toda la Biblia es así en símbolos, y ese también es un gran problema a lo largo de la historia, porque muchos la quieren interpretar de forma literal, como si fuera que todo existía, y en realidad la Biblia nunca fue pensada para ser tomada de esa manera. El problema es que hay una contradicción acá, porque bueno, él lo que estuvo haciendo Ariel es que nos puso un poco en contexto de dónde aparece esta palabra, la palabra apocalipsis, nos habló un poco del tema de lo que significaba, pero si recuerdan, o sea, justamente estábamos hablando de la palabra apocalipsis como revelar, descubrir, y justamente el texto en donde aparece es un texto totalmente simbólico y que es difícil de descifrar. En vez de ser un texto simple para que llegue la revelación a todo el mundo, es un texto complejo que tenés que estar interpretando. Entonces hay como un poco la contradicción ahí entre el uso de la palabra y lo que hacen después con el mismo texto. Exactamente. Sí, se supone que es por la forma didáctica de la época, ¿no? Heredada de toda esa tradición tal sumeria. cual. Ahí ya, bueno, Apocalipsis- tendremos que desarrollar... El Apocalipsis está en el Antiguo Testamento, ¿no es así? ¿O me equivoco? No, en el Nuevo. En el Nuevo. Porque en el Antiguo Testamento está, bueno, la historia de Moisés, que ahí hay una parte también bastante apocalíptica en cuanto a las pestes, todo lo que repercute en el faraón, ¿no? También hay, exacto. y después de eso viene la salvación, ¿no? Moisés liberando a su pueblo. Ajá, aquí es donde ya ocurre el éxodo. De hecho, eso que acaba de mencionar Maxi es súper importante, que de hecho es un tropo que se utilizaba en la época. Un tropo es como una imagen o un tópico, ¿no? Que se utilizaba.
que son las tablas celestes o tablas de la divinidad, que en este caso son entregadas a Moisés para la salvación. Esto se vuelve a repetir en el Apocalipsis, solo que con los sellos, ¿no? Claro. Entonces se ve como ese juego de símbolos, otra vez esa concatenación y conexión entre diferentes partes de la Biblia. Sin ponernos a analizar tanto la Biblia, de hecho hay muchas, por ejemplo también Noé, que también tiene una parte Sí, apocalíptica. estaba pensando en eso, estaba dejándolo terminar, pero sí estaba pensando exactamente lo mismo. El Noé con el arca y el tema de solamente rescatar un par y que se va a inundar todo, Claro. también es totalmente apocalíptica, ya eso. Exacto. Sí, hay muchas referencias. Quizás uno cuando, o sea, como persona común, que capaz que no tiene tanta idea de la Biblia, lo que uno tiende a pensar, o sea, vos decís Apocalipsis, te imaginás a los 4 jinetes ahí, esqueletos que vienen Claro. cabalgando, ¿viste? y todo lluvia de fuego y tornados, ¿viste? Te imaginas eso y capaz que hay varias visiones apocalípticas que aparecen en la Biblia y que no tienen solamente que ver con eso. O sea, sí, es verdad que aparece, hay muchas referencias ahí. Yo considero que en el Génesis Adán y Eva pasan a un futuro posapocalíptico, digamos, ¿no? De estar en el paraíso a pasar a arreglárselas por sí solos. Bueno, ahí ya me das el pie, me parece interesante, porque bueno, creo que ahí ya cerró con toda la presentación llena de datos que nos dio ahí Ariel. Me parece que ahí ya cerró con la parte de dónde se origina la palabra, pero algo que aportó ahora Maxi, me parece bastante interesante, él ahora tiró, que no habíamos mencionado hasta ahora, la palabra posapocalíptico. Entonces, me parece interesante, a ver qué opinan ustedes, qué me dicen. O sea, tenemos el género apocalíptico. ¿Ese género es un género único? ¿Se puede subdividir? Cuando decimos posapocalíptico, ¿es un sinónimo de apocalíptico? ¿Cómo lo conciben a esto? ¿Tiene divisiones el género? Yo para mí, viste que hay lo que es el apocalipsis, el posapocalipsis, o sea, lo posapocalíptico, y también dentro de eso, quizás no me quiero adelantar tanto, pero también está lo distópico, ¿no? Y para mí la distopía es una consecuencia de un hipotético apocalipsis social, por ejemplo. Lo que me lleva a pensar de que cada futuro distópico forma parte de un posapocalipsis, ya que partiendo de esa base, peor no se puede estar, ¿no? Básicamente como en cualquier historia posapocalíptica. Estamos de acuerdo en que, por ejemplo, los libros distópicos como 1984, Fahrenheit o Un Mundo Feliz no son muy explicativos en cuanto a lo que sucedió para que lleguen a ese punto. Pero claro está que algo bueno no fue, sino que tuvo que haber pasado un suceso que llevó a una reestructuración de esa sociedad. Además no dejan de ser futuros distópicos, ¿no? Lo que tratan esos libros. Por ejemplo, Orwell, que escribió en 1984 en la década del 40. O si cualquiera de nosotros escribimos una historia distópica, probablemente nos basemos en hechos que sucederán o sucedieron a partir de un punto apocalíptico. Por ejemplo, escribir una novela que hable de qué sucedería. O sea, como para resumir, si, lo que entiendo de lo que me estás diciendo es el tema de vos considerás apocalíptico, posapocalíptico y distópico como una división del apocalíptico. Así sería. Para mí tienen una conexión los tres. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo. Por ejemplo, escribir una novela que hable de lo que sucedería si hay un bombardeo nuclear en una guerra próxima. Lo apocalíptico es la guerra o el bombardeo. El posapocalíptico sería cómo quedó todo después y ahí puede ir de la mano una reformulación del sistema que todos conocemos devenido a algo mucho peor. Ahí tenemos una distopía. Bueno, en mi caso, yo sí trazo como un elemento en común en estos tres géneros, que es el hecho de que los tres especulan con el futuro, o sea, siempre están ubicados en el futuro, ¿no? Esa es la cuestión que tienen los tres en común. Sin embargo, yo sí los divido un poco más. Por ejemplo, lo distópico como tal, es decir, sin un componente apocalíptico, sin un componente del fin del mundo o un peligro para el fin de la humanidad, ¿no? Yo lo vinculo más bien como una cuestión de orden político o social, como un gobierno que quiere controlar a su pueblo, ¿no? Como por ejemplo en el caso de 1984, sucede en un lugar o sea, no sucede en todo el mundo, es solamente en un lugar específico, ¿no? Bien. Empezando por ahí, ¿no? Igual, por ejemplo, Rebelión en la Granja. También hay como para añadir a los ejemplos, La Policía de la Memoria de Yoko Ogawa, que trata más o menos que en una isla
de Japón, el gobierno empieza a borrar ciertos recuerdos porque quiere que los habitantes solamente tengan cierto tipo de memorias que a ellos les sirven que tengan para poderlos controlar, ¿no? Entonces siempre Sí, aquí o Battle Royale. Battle Royale es lo Ajá, mismo, es un libro japonés de Koujun Takami del 99, que también, o sea, nos habla solamente una historia en donde, bueno, hay chicos que se matan y qué sé yo, pero que solamente pasa en Japón. Entonces sí, Claro, me parece, el punto que estás destacando me parece fundamental de que tiene que ser algo que le afecte a todo el mundo. claro. exacto. Entonces, O los Juegos del digamos, Hambre. o los Juegos del Hambre, Sí, por ejemplo, sí, que es sí. como más reducido. Pero, por Sí, sí, ejemplo, más copiado del anterior que nombré yo. Más robado. definitivamente, plagio total. Pero Sí, bueno. sí, incluso llega al punto este libro, que ya es una vergüenza, que al menos la Ajá. edición que yo tengo que compré, que la editorial decidió ponerle una leyenda, vos tenés el libro, o sea, el nombre del libro, el autor, y te ponen al costado, te dice, el libro que inspiró, y falta que le pongan unas muchas comillas a ese inspiró, a los Juegos del Hambre. O sea, te están poniendo el nombre del que se lo robó todo, pero sí. Todo el Y eufemismo. sobre todo para Sí. poder venderlo, pobre, porque Battle Royale Sí, es sí, es menos triste eso. A conocido. mí siento que como autor me molestaría mucho y al mismo tiempo me daría tristeza que me tengan que poner el nombre del que me lo robó para poder vender mi libro. Sí, es muy triste. Exacto. Claro. Pero bueno, Pero, sí, a lo que vamos que tanto los Juegos del Hambre como Battle Royale, el Battle Royale pasa en Japón, el otro es la misma ajá, historia, pero en Estados Unidos, y sí, son ajá. historias como reducidas a una pequeña sociedad o un pequeño país o lo que sea, o sea, no es Exacto. mundial. Son más localistas. En cambio, por ejemplo, ya cuando uno dice un texto apocalíptico per se, es algo que, aunque empieza tal vez en una región, termina afectando a todo el mundo. ¿Ya? Y Exacto. postapocalíptico ya sería lo que sucede después de ese acontecimiento, ya sea que se explotó el planeta y los seres humanos tuvieron que emigrar a Marte o a cualquier otro planeta, ¿no? O una guerra nuclear y que los sobrevivientes tuvieron que reconstruir la sociedad, ya eso sería lo postapocalíptico. Exacto. Claro. Sí, sí, como para resumir un poco lo que estaban diciendo, entonces serían tres en sí, donde se puede dividir. Tendrías apocalíptico y posapocalíptico por un lado, que como acaba de decir Ariel, apocalíptico sería cuando está ocurriendo ese hecho catalizador que revienta todo, ya sea algo, una peste, una guerra mundial, algo climático, puede ser un tornado, lluvia, tsunamis, etcétera. O de repente podés tener el post-apocalíptico, que es cuando te cuentan lo que ocurrió después, y ya después quedaría como un poco separado. Si bien como me gustó eso que los dos lo destacaron, los tres están totalmente unidos, son muy similares. Por eso también es un Puede poco... ser una consecuencia lo distópico. No, no necesariamente tiene que ser una consecuencia, pero puede ser. Es lo que por lo No, menos yo yo no lo pienso. considero consecuencia porque el distópico, por lo general, por ejemplo, los mismos libros que estaban nombrando ustedes y los que nombré yo todo, por lo general, en el apocalíptico y posapocalíptico, todo sucedió a partir de un hecho que aparece el día, o sea, de un día para el otro, una guerra explota y pasa todo. En cambio, en el distópico, esos procesos fueron a lo largo del tiempo y no fueron quizás por un suceso en especial, sino que te va diciendo que la ciencia fue avanzando, los gobiernos fueron tomando poder y llegaron a ese punto, pero quizás no fue porque reventó o sea, yo para mí creo que lo importante acá es destacar la cuestión de que tiene que haber, para que sea apocalíptico o posapocalíptico, tiene que haber un suceso importante. En cambio, en el distópico no ocurre algo así que de repente reviente todo, sino que son procesos que se van dando. Tanto el de Rebelión en la Granja, creo que lo nombraron ustedes, que de a poco estos animales, qué sé yo, o el de Fahrenheit, Battle Royale, los Juegos del Hambre, son todos procesos en donde incluso los libros no suelen decirte ninguna referencia que haya pasado nada, sino que te va diciendo que a lo largo de los años, son futuros que capaz que te estamos hablando del 2070 y que a lo largo de 50 años terminamos así, pero creo que la diferencia para marcar bien es que en el distópico no tiene, o sea, no suele ocurrir algo que desemboque en eso. Si ocurriera algo, ya estaría dentro de los otros dos. Ajá. Y también, y también otro elemento que se puede mencionar es que si bien lo distópico no desencadena precisamente lo apocalíptico, usualmente lo postapocalíptico desencadena algo distópico. Es decir, normalmente como ya la sociedad queda hecha una cochinada, básicamente, y se tiene que Sí, reconstruir, ahí es donde vuelve a surgir el tema de dictaduras, grupos de seres humanos que quieren otra vez oprimir a los demás, ¿no? Entonces se hace una distopía, pero
tras el apocalipsis, o sea, tratando de reorganizar la Sí, sociedad. pero Bueno, era más o creo menos que lo que yo estaba intentando sí, pero decir. por eso, ahí yo ahora ya no estoy de acuerdo en Ariel, porque ahora Ariel pasó de estar en mi bando a lo que estaba diciendo Max y ahora está defendiendo. Yo, en realidad, porque si vos metés ese hecho, al meter ese hecho deja de ser distópico. O sea, la cuestión creo que es que en esos libros, por lo general, o sea, yo tengo acá ejemplos. Por ejemplo, uno era, no me acuerdo cuál era, no sé si es, a ver, había uno, pasa que no me quiero mezclar con los ejemplos que van a venir después, el tema de ejemplo, pero había un libro, no me acuerdo cuál es, ahora bueno, cuando lo encuentre le voy diciendo. Hay un libro que cuenta la historia de un padre con un hijo, que están en este mundo deshecho y que, o sea, básicamente ellos están tratando de sobrevivir. Y los lectores intuyen, hacen teorías de que todo ese, porque es un mundo apocalíptico en el cual está todo lleno de ceniza y el mundo está ahí que ya casi no hay seres humanos vivos. Y en esos casos, el que está leyendo empieza a imaginar que todo eso se debió a una guerra, pero no te la suelen decir. O sea, la parte esa, capaz que vos dijiste, por ejemplo, el post-apocalíptico deviene en un distópico. Pero en el distópico, por lo general, no te dicen, no hay ninguna referencia a una guerra o algo por el estilo. O sea, no Yo aparece. lo que había puntualizado era que justamente lo que decías vos, Chris, que los distópicos en general no son muy explicativos en cuanto a qué sucedió para que todo esto llegara a este punto. Tal Entonces, cual. ahí es donde yo, esto es una opinión más personal, ¿no? Obviamente, ahí es donde yo digo, pienso o puedo llegar a creer que esta distopía se forma a través de, o como consecuencia de un apocalipsis o un posapocalipsis. Digamos, lo que yo me refería no es que la distopía causa el apocalipsis, sino que después del apocalipsis, ya, digamos, ya sucede el apocalipsis, ¿no? Entonces estamos en una novela postapocalíptica y se está tratando de reformular la sociedad, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que suceda, en ese reformular la sociedad puede caerse en una distopía. Por ejemplo, hay una novela que se llama Los Altísimos del chileno Hugo Correa, que se publicó en 1959, que más o menos lo que sucede es que hay unos seres que se llaman altísimos, que son seres de otro planeta, que destruyen básicamente la Tierra. Me imagino que son Supongo altos. que son altos, ¿sí? Tal vez. No eran los enanos verdes, ¿viste? No, eran los altísimos verdes. ¿Te imaginas que no lo fueran? Sería muy, No, muy eso gracioso, sí, ¿no? un plot twist. Súper mejor plot bajitos. twist de mi vida. Eran tipo No, pero Napoleón, no. ¿viste? Encima se enojaban cuando le decían que no eran altos. No, en su No, universo pero- eran altísimos. Eran, en el universo de Gulliver estaban los chavales. No, pero no eran ni verdes ni enanos. Y El tampoco punto es cantaban. que tampoco. El punto es que secuestran a los seres humanos que quedan, que esclavizan, y aquí ya post-apocalíptico, porque ya se destruyó la Tierra, empieza a surgir esta nueva sociedad en un planeta completamente ajeno, que ellos deciden, en los que deciden poner a los seres humanos que esclavizaron, y los seres humanos tratan de rebelarse, ¿no? Ante esta jerarquía o este mundo distópico, ¿no? Entonces, eso es a lo que me refería, como que lo postapocalíptico tiende a mostrarnos un estatuto de gobierno o una organización social distópica, porque ya todo está, y pues, todo se fue a la mierda, básicamente. Por ejemplo, en la serie Revolution, no sé si la han visto, que es en la que es súper vieja, no tuvo tanta fama, pero bueno. No. Se va la electricidad de un pronto a otro, no hay internet, no hay luz ni nada, entonces las pandillas de maleantes y coreana? demás tratan... No, es gringa o australiana, no me acuerdo bien, yo pero vi sí algo era... parecido, que era Ujú. coreana o japonesa, que se iba a Ok. la luz y era como que era mucho tiempo, era años sin luz y bueno, volvía la civilización a casi a la edad de piedra, no la edad de piedra, ¿no? Pero bueno, era bastante rústico el tema. Ajá, sí, porque ya tenían que aprender a cazar y demás, y la sociedad se organizaba de manera diferente, se rompían como las estructuras de poder anteriores y se formaban nuevas. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que como que agarra o toma prestado ciertas características del distópico, pero no significa que sea porque normalmente es distópico, sino sencillamente toma ciertas características. Bien.
Ahí bueno, creo que ahí ya terminamos de hablar. No se entendió nada, al final nos empezamos a mezclar todo, pero bueno, ahí que cada uno saque sus propias conclusiones. Creo que algo que me quiero destacar, que también me parece interesante, para poder tomar esta idea, tomar esta idea para lo próximo que vamos a decir, creo que fue Ariel o Maxi, no sé cuál de los dos destacó el tema de que también es importante de que este hecho que cambia todo ocurra a nivel mundial, porque si no podríamos hablar de textos como por ejemplo La peste de Camus, en donde de repente en una ciudad en particular viene esta peste que los está matando y es todo medio apocalíptico, pero no podemos catalogarlo de apocalíptico y qué sé yo, porque no es a nivel global. O lo mismo, incluso para hacerlo más pequeño todavía el ejemplo, podría ser, no sé si leyeron El Señor de las Moscas de Golding, que también ahí son un grupo de niños que quedan aislados en una isla y esto que estaban diciendo los dos. Entonces empieza a volver a un estado anterior de la sociedad y podríamos quizás darlo como un ejemplo, pero en realidad, teniendo en cuenta las cosas que mismo estábamos diciendo antes, eso no los vamos a incluir dentro de esto porque bueno, así como estos dos que yo dije, podrían haber muchos otros ejemplos en donde son historias cerradas que no afectaron a nivel mundial. Sin embargo, sí es bueno que haya mencionado El Señor de las Moscas porque sí es un texto bastante icónico para la distopía. O sea, es un texto de referencia. Aunque no es una distopía, influyó mucho en los textos distópicos, especialmente en los más actuales, porque trata mucho el comportamiento humano y básicamente la distopía, esto es otra cosa que tienen en común. La distopía, el apocalipsis y lo postapocalíptico, donde ahondan más es cómo se comporta el ser humano en situaciones extremas o en situaciones de opresión, cómo hace para cambiar y siempre el hecho de mantener una esperanza de que puede mejorar la situación por más pesimista que se vea. El Señor de las Moscas y la comunidad de los bichos. Quizás no tanto eso que estaba diciendo, yo capaz que no considero que sea tanto ese sentimiento positivo en el post-apocalíptico. Ahí por lo general es todo lo contrario. O sea, por eso también capaz que ahí a veces depende. También esto, nosotros ahora es fácil dar la teoría, pero después cuando empecemos a ver de ejemplos vamos a darnos cuenta de que quizás algunos estamos de acuerdo que este ejemplo tendría que entrar en esta categoría, en este no, porque llega un punto en el que se vuelve un poco subjetivo a la hora de ordenar cada libro en cada casillero. Pero algo que se repite mucho es esta cuestión de que por lo general no hay mucha esperanza. Están sobreviviendo nomás las personas y quizás no hay mucha visión hacia el futuro, o sea, son pocos sobrevivientes que están, y quizás en el post-apocalíptico en ese sentido siento que es mucho más pesimista. Quizás en el apocalíptico sí hay cierto sentido de positivismo, que están pensando que pueden superar a la peste o superar a la madre naturaleza, y quizás en el distópico también, pero en el post-apocalíptico siento que no hay tanto de eso, suelen ser muchos más oscuros y tristes esos. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Y de hecho el distópico por ahí tiende a ser eso y nada más. Por lo menos no presenta una esperanza a un futuro mejor. En el post-apocalíptico. El posapocalíptico, perdón, el posapocalíptico. No, porque si no me mareé lo que estaba. No, perdón, me equivoqué yo. Okay. Yo sí noto cierta esperanza en el postapocalíptico, sin embargo, sí hay más esperanza en lo apocalíptico. Un ejemplo postapocalíptico es La carretera de Cormac McCarthy, que, bueno, básicamente es un padre con su hijo que tiene que sobrevivir. Pasó ahí un cataclismo, por decirlo así, y bueno, hay caníbales, entonces ellos tienen que esquivar estos caníbales y se llama La carretera porque ellos siguen la carretera con la esperanza de buscar un lugar donde ya no haya caníbales, como un tipo de refugio, ¿no? Sin embargo, a lo largo del texto, tanto el niño como el padre hasta se plantean suicidarse, por ejemplo. O sea, el pesimismo es bastante grande, pero sí entrevé esto de, bueno, una esperanza de que quizá si seguimos podamos encontrar un lugar mejor. Sin embargo, la esperanza, por ejemplo, en eso sí concuerdo, sí se encuentra más presente en el apocalipsis. O sea, en el apocalipsis me refiero a la literatura apocalíptica, ¿verdad? Sí. Por en ejemplo, la Biblia, volvía de vuelta. En la Biblia otra vez. ¿Verdad? Por ejemplo... Esta conversación va en círculos. Va en círculos, sí. Estaría chocho Borges con esta conversación. Exacto.
Hay un texto que a mí me fascina que se llama Anna, o Ana, de Niccolò Amaniti, que, bueno, sucede una peste que mata solo a los adultos, creo que era de mayor de 14 o 15 años, ¿no? Y básicamente Ana es la protagonista, tiene que huir con el hermano, sucede, si no me equivoco, es en Sicilia específicamente, donde inicia la historia de estos personajes, y ellos piensan que la plaga solamente azotó Italia, pero la verdad es que es un evento mundial, entonces ellos quieren huir antes de que ella cumpla los 14, porque ya cumpliendo los 14 ya el virus ya la aniquila básicamente, ¿no? Entonces siempre está toda esta parte cruel, que me encanta este contraste, porque es la parte cruel donde se encuentran pilas de niños desmembrados o pilas de cadáveres de los adultos que murieron por la peste, y ellos siempre con la esperanza de, no, es que va a salir algo mejor, vamos a encontrar un lugar mejor, que, bueno, en el caso del texto, bueno, no voy a hacer spoiler, pero bueno, sigamos hablando de otro tema. Sí, no te emociones porque ya veo que después, ya con el cortisol, con Harry Potter, exacto, con Breaking Bad, vamos sumando, o sea, nosotros estamos haciendo todo para que no nos quieran escuchar. Así que no le digas el final. Creo que también, bueno, eso, lo que justo por el ejemplo que dio Ariel y más, sí, creo que también es mucho esto, depende del ejemplo que demos, vamos a ir mucho para un lado, por el otro, porque él, por ejemplo, decía, bueno, yo capaz que no considero que sea tan pesimista, porque en este ejemplo, pero sí, creo que dependiendo de los libros, o sea, como le dije al principio, esto es muy subjetivo y hay algunos libros que tiran para un lado, hay otros que tiran para el otro, entonces sí, quizás estamos tratando de mantener los lineamientos generales, pero sí, van a haber libros que o van a ser excepciones o se van a ir más para un lado. Pero sí, como que en líneas generales podemos decir esto de que quizás al margen de algunos ejemplos en donde no ocurra, en la mayoría suelen ser bastante pesimistas. O sea, porque también es verdad que tenemos que ponernos nosotros en el lugar de esas pobres personas que están los únicos sobrevivientes de una catástrofe mundial. O sea, muchas ganas de vivir no vas a tener. Como sí, claro, tal cual. Mucha alegría creo que no vas a tener, ¿viste? Capaz que te acababas de recibir de médico, de arquitecto, estás 7 años en la carrera, ¿no? Y de repente, tuki, se fue todo al carajo. Bueno, de médico puede llegar a servir. Bueno, pero, peor, sí, ¿viste? Sí. Estudiante en letras, diseño gráfico. Llegaste a primera en el Barcelona y vino el apocalipsis, sí. Esa es la peor. Sí, por eso, entonces como que... creo que ahí más o menos estuvimos hablando un poco del tema de la postura que toman cada uno de estos géneros, que bueno, que ya sirvió toda esta charla para plantear que no es solamente apocalíptico, sino que bueno, que tiene sus divisiones dependiendo de ciertas características que fuimos mencionando. Así que, en primer lugar, ya que estábamos hablando sobre el apocalipsis como lo inicial, ¿cuál es el texto apocalíptico que les gusta o que recuerdan o que conocen? Yo tengo varios en realidad, ahora más de 2. Básicamente con un autor que se llama Karel Čapek, que es de República Checa, bueno, era, ¿verdad? Básicamente. O sea, básicamente él desarrolló muy bien la ciencia ficción y muy bien el subgénero apocalíptico. Voy a mencionar rápidamente 4 textos y más o menos como qué tipo de apocalipsis en cada uno. Uno es RUR o RUR, porque el título es con siglas, que se publicó en 1921 y básicamente, bueno, es un apocalipsis robótico, termina muy Adán y Eva, muy Génesis. De hecho, en este texto es donde se acuñó por primera vez el término robot, así en la historia en general, con la palabra checa robota. El segundo es La peste blanca, que claramente hace referencia a la peste negra, que sí ocurrió, ¿verdad? Un título un tanto no tan original. ¿Verdad? Sutil, el juego de palabras. Sutil, exacto. ¿Verdad? Original que de como, aquí, o sea, original como... Exacto. ¿Cómo era el libro de San Luis? ¿No? El de Daniel era. No, el de Daniel. El del profeta, está diciendo, ¿no? Claro, El del profeta, sí, ajá, el del profeta Daniel. Ajá. Algo así, como que se inspiró, yo creo. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, aquí obviamente es una peste que lo aniquila todo, hace que el cuerpo se convierta totalmente en blanco. Luego están 2 más. Mi favorito, que es La fábrica de absoluto, también lo traducen como La fábrica del espíritu. Fue publicado en 1922. Y bueno, aquí el fin del mundo surge a raíz de una guerra nuclear. Bueno, una guerra mundial en general. Y me encanta porque
este absoluto es como un motor, empieza como a purificar la energía y tira como un desperdicio que se llama absoluto. Que lo que hace es que las personas literalmente se conviertan en santas y súper devotas de las religiones, digamos, ¿no? Entonces, critica mucho lo que es el fanatismo religioso, como el fanatismo religioso, los absolutismos, como por ejemplo el nazismo, ya que hablamos la semana pasada, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial y demás, pueden perfectamente llegar a concurrir en el fin del mundo, ¿no? A provocarlo. Y el último es La Guerra de las Salamandras, publicado en 1936, que aquí más bien es un apocalipsis por utopías, por el hecho de querer cumplir una utopía, en este caso la utopía capitalista, que es que todo se venda y que nunca se deje de consumir, se lleva al fin del mundo, literalmente. Todos eran del mismo autor, ¿no? Sí, todos son del mismo autor. Me encanta que era sutil en todo, no es solamente en el nombre de la peste, sino que después muy disimulada la crítica al nazismo, la religión, o sea, muy disimulado todo. Sí, muy disimulado él. Don Sutileza le decían a este hombre. Exacto. Karel Sutileza Čapek se llamaba. Sí, tal cual. ¿Vos, Maxi? No, yo leí uno que se llama El último hombre, que es de Mary Shelley, o Shelley, no sé bien cómo se pronuncia. Esa es la de Frankenstein, ¿no? La de Frankenstein, exacto. Es una novela... ¿cómo se pronuncia? Mary Shelley. Mary Shelley, bien. La novela en sí habla de un mundo futuro, hablando de plagas, ¿no? Como estaba hablando Ariel. Habla de un mundo futuro donde una plaga arrasa con todo, es apocalíptica y autobiográfica también, un poco, ya que muchos retratos fueron sacados del círculo íntimo de la autora. Sobre todo dicen que se inspiró en su marido. Es una novela bastante cruda, de hecho, Okay. escrita en 1826. Bueno, en mi caso yo tengo dos. Hay uno que es el que quizás de los que yo leí apocalíptico, porque después hay muchos, yo tengo una lista que ahora después cuando vengan al caso voy a ir mencionando, pero de los que leí quizás hay uno que me gusta como el mejor apocalíptico y después hay otro que le tengo mucho cariño que quizás no es no sé si es tan buena historia, pero le tengo mucho cariño. Hay uno que es Ensayo sobre la ceguera de José Saramago del 95, que es una obra Muy me parece bueno. genial, en donde de repente el apocalipsis llega por el tema de que nos quedamos todos ciegos. Entonces, al quedarse todo el mundo ciego, no funciona la fábrica, no funcionan los que tienen que hacer que la electricidad siga, y todo se cae, toda la economía, todo el mundo se paraliza, pero no es que están muriendo todas las personas, sino que pasa esto, todo el mundo se quedó ciego. Entonces me parece una historia bastante interesante, muy cruda también, como decía Ariel. Creo que justamente en lo apocalíptico, en particular, de todo lo que estuvimos hablando, en el apocalipsis es donde más se ve lo bajo que puede llegar el ser humano. Se ve qué haría una persona que está desesperada, que tiene hambre, que tiene que cuidar a un hijo, o sea, cómo de repente le roban a otros, matan a otros, violan, hacen cosas que normalmente en la sociedad no haríamos porque hay normas y leyes para prohibir eso. Entonces cuando se cae todo el sistema, todo el mundo hace lo que quiera y es la ley del más fuerte. Entonces me parece que este es un libro que lo plasma muy bien, me gusta mucho. Y después quizás el que le tengo cariño es Los pájaros de Danne du Maurier, creo que se pronuncia así, no sé, es del 52. Y le tengo mucho cariño porque es una historia muy extraña, en donde de repente el apocalipsis llega porque los pájaros se juntan y se empiezan a atacar a la humanidad como si fueran zombies y tan re locos. Y yo cuando lo leí al libro, subí una reseña en la página, qué sé yo, y me miré la película. Y la película era muy absurda. Es decir, era una película de Hitchcock encima, como que todo el mundo me decía, pero este director, todo. Y es muy absurda. Entonces me divertí tanto con esto que le tomé cariño a esta historia. No sé si es una gran historia, porque que los pájaros, qué sé yo, no sé si me convenció tanto. Y la película definitivamente no me gustó, pero como que le tomé cariño por lo mucho que me hizo reír. Porque el libro ya me había hecho reír con muchas situaciones y la película peor todavía. Entonces capaz que yo en mi podio pondría esas dos. Una como la mejor película y la otra porque ya le tomé cariño por eso. Era muy absurdo todo. ¿Viste? Igual estaba bien como estaba plasmado, pero era muy extraño. ¿Viste? De repente los pájaros, ¿viste? Los colibríes estaban ahí matándote salvajemente. Era la típica película de ciencia ficción morir extraña. que te mate un colibrí.
Sí, eran todo tipo de pájaros, ¿viste? Águilas, halcones, cuervos, de todo. Ajá. Pero al principio pajaritos chiquititos, ¿viste? Y como en la película más que nada, ¿viste? Te ponían así como una música dramática, ¿viste? Chan, 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 y un pajarito así, ¿viste? Mirándote fijo. Igual prefiero que me haga una emboscada un colibrí y no un chimango, ponele. O un Bueno, aguilucho. mira, pero ahí, ahora ya que estás tirando eso de prefiero, nos vamos un poco de lo que iba a seguir ahora en el coso, pero bueno, me parece que igual viene el caso. ¿Ustedes qué tipo de apocalipsis prefieren? Pregunta súper colgada, pero bueno, ¿qué prefieren como apocalipsis? O sea, ¿cuál es tu apocalipsis favorito? Mi apocalipsis favorito. Voy a tratar de hacerme la persona que no soy, obviamente, un tipo valiente y que sepa manejar armas. Sí, porque la típica, vos ves la película y demás y vos decís, re divertido, decís. Claro, Will Smith, ¿entendés? Me gustaría un apocalipsis zombie como, no sé, Guerra Mundial Z, que de hecho es un libro, Guerra Mundial Z. Sí. Ajá. Algo así, en un futuro apocalíptico donde tenga que ir descartando zombies. Debe ser divertido para quien sepa manejar armas y eso. Y que no le dé No asco. no es mi caso, claramente, y yo sería de las personas que mueren primero, pero... y seguramente por alguna boludez, ¿viste? Porque alguien me diga, che, fíjate, y me doy vuelta y me están comiendo la cara. Estás mirando, viste, la pistola si está cargada y te disparas solo, ¿viste? Sí, no le saco el seguro, ¿viste? Sí. O quiero pegar un tiro y me pego con la culata con el envión de la... Sí, una cosa así sería. Y pero se bueno. desmaya y se lo comen, ¿viste? Malísimo. Exacto, sí. Sí, que encima no despertaría como zombie, porque me terminan comiendo. O sea, hasta esa mala suerte tendría. Bueno, en mi caso está difícil porque, dice, me vienen muchos a la mente, todo macabro. Pero, Se puso returbia voy a la cosa. mencionar uno. Sí, ya todo aquí lo macabro. Pasa que a de cada Ariel vos le uno. pedís, dame un ejemplo de esto y te da 40, en todo. Él no sabe resumir. Él tiene que. No, mirá, bueno, vos me estás pidiendo uno, pero se me viene 50. Mientras más, mejor, ¿verdad? Sí, y no aplica esto, esa ley, ¿viste? No, pero digamos, en Apocalipsis, bueno, es que cuando usted hizo la pregunta, a mí sí se me vino a la mente un apocalipsis, pero Maxi se fue más como un apocalipsis que a uno lo deje, pues vivo, o sea, que uno pueda sobrevivir. Es que a mí sí se me vino un apocalipsis que acabe como con todo y que no haya sobrevivientes, básicamente, ¿no? Yo llegué a hacer un cuento, de hecho, apocalíptico, y mantengo la idea, va a sonar súper loco, pero bueno, a mí me encanta todo ese tipo de cosas. Me gustaría algo muy tipo que vinieran seres alienígenas o seres divinos, tipo alienígenas, ¿no? Como se quiera concebir, ¿no? Y bueno, básicamente que lo destruyan todo, es decir, que lo destruyan todo, pero que lo destruyan todo de una forma muy psicológica, muy tipo Evangelion, para los que vieron el anime. Claro. ¿No? Sí. La parte sí. en la que, por ejemplo, el ángel se mete en los pensamientos de Asuka y ya la hace mierda, digamos. Sí, Básicamente. igual. Muy Vos ahí así. diste una excepción, pero Evangelion era muy Power Ranger, o sea, muy psicológico, no eran esos robots gigantes y monstruos gigantes que destruían Japón cada 2x3, o sea, como Ajá. que era cada Pero semana. lleva uno. Sí, pero cada semana venía un monstruo distinto, un ángel distinto y hacía mierda todo. Entonces, tan psicológico no era. Digamos, es que en la parte, digamos, ya en el análisis global sí es más psicológico, pero esa parte específica sí es psicológica, porque se mete en la mente de Asuka y la tormenta con que la mamá se suicidó y que no sé qué. Y hasta que ya casi se vuelve loca, ¿no? Hasta que matan al ángel y se En salva. sí es un anime súper psicológico, que termina con Ajá. esa imagen inentendible de todos aplaudiéndolo. Ajá. Sí, es súper confuso. La segunda mitad ya empezó a delirar, pero yo estoy hablando más que nada de la idea general y de la primera, porque cuando empezó, él no quería que fuera psicológico. El anime no es psicológico Ajá. cuando empieza. El anime se vuelve a la Sí, mitad. de mechas, básicamente. al Sí, inicio. era un anime clásico que él incluso lo pensó para que fuera, para hacer que a la gente común le llegara el anime.
Y lo pensó de esa manera y después el tipo empezó a volar y empezó a hacer una cosa, ya cada vez más psicológico, más depresión, más un montón de cosas. Pero al principio eran robots y pum, pam, que piña va, que piña viene. Y era Exacto. los Power Rangers, básicamente, versión Japón. Entonces como que Exacto. al principio muy psicológico no era. Los Power Rangers son japoneses. Sí, pero bueno, versión anime capaz que sí. Versión anime. Sí. Pero bueno, Pasa que digamos, yo tengo en la mi imagen, caso- tengo la imagen de los Power Rangers versión norteamericana, Sí, ¿viste? La que americana, te sí, vendían de sí, chico en sí, Fox también. Kids. Es la que nos llegó a todos. Exacto. Pero digamos, en mi caso no habría ni Power Rangers, ni robots. Básicamente, bueno, voy a decir la idea de mi texto, ¿no? Que a todos les empiezan a crecer por todo lado del cuerpo ojos, ¿no? Un sentido muy simbólico en el que no pueden dejar de ver toda su podredumbre, ¿no? Como ser humano, y se atormentan hasta toda la eternidad. O sea, me gustaría algo así de catastrofista y de castigo divino, no sé, es que a mí me encantan esos tipos de temas. Este podcast Esotéricos va a y tener la demás. intro de Evangelion. Sí, me encanta igual que vos le haces una pregunta o te tiras 50 opciones o de repente ahora el tipo disimuladamente o no tan disimuladamente nos vende su texto y lo pueden encontrar en www. Y pronto va a salir publicado. Sí, por eso. ¿viste? Quiero aprovechar para hablar de Crack. mi libro de poemas. Sí. El apocalipsis y yo. Una oda al amor No, a al mí- apocalipsis. No, a mí Edición me encantaría un apocalipsis así tipo, yo qué sé, bomba nuclear, ¿viste? Que no, si sobrevivo, que no quedar, ¿viste? Porque en la de los zombies suena re divertido cuando lo estás viendo en tu casa a los de The Walking Dead que se están matando, pero la verdad que después de estar huyendo, pasando frío, comiendo cualquier porquería, que todo el tiempo te quieran matar, y en la que te agarran vas a sufrir un montón, o las pestes, porque por ejemplo yo leí un libro que se llama La peste escarlata, lo leí ahora en esta semana para poder hacer el podcast de Jack London. Y ese libro, por ejemplo, te plantea una peste que se expande así rápidamente y una vez que la tenés, en 1 hora te morís. Pero 1 hora de agonía y sufrimiento, pero puf, así, mal. Entonces, no, a mí me gustaría que venga el apocalipsis, que me lleve rápido, que no me dé ni cuenta. y ya está. ¿viste? Si me muero, que me muero. Sí, porque ¿para qué? ¿Viste? Quedar con la mitad del cuerpo mal, ¿viste? Y ya estar ahí, que te vas a morir igual a los 2 días, no. Ya está. O sea, prefiero que me mate de una, ¿viste? Un apocalipsis así, que venga rápido, que la haga rápido. Así que no, entonces, yo me en el iría por caso- algo así. En el caso, digamos, de un apocalipsis zombie, ¿ustedes serían de los que ya se dejan morder para no sufrir más? ¿O de los que sí la luchan? No, yo intentaría luchar, ojo, yo intentaría. A ver, quizás me quede en el intento. Sí, ¿viste? Se queda atrás de otro que lo está intentando. No, por supuesto. Se une a un grupo y bueno, él es el que, ¿viste? Que cocina y los otros van a Damas- salir a buscar alimento. Damas, niños y Maxi primeros. Sí. Ahí él descubre que se autoidentifica, ¿viste? Se autopercibe como mujer. Para poder Utiliza, escapar ¿viste? primero. Ajá. Sí, no sé, yo creo que para el chiste sí, diría tal cual, que bueno, que me gustaría también hacerlo rápido. Dejarme comer, no, porque es lo menos poco doloroso que voy a tener. Me van a estar comiendo ahí de a poco, Ajá. nada, eso que vas a estar un montón ahí sufriendo. Preferiría, no sé, matarme yo, pero siento que igual, viste, eso es lo que te demuestran al menos todas las historias que estamos leyendo, hablando, películas, qué sé yo, Ujú. que después, en última instancia, cuando tenés la muerte que la estás mirando a los ojos, como que el instinto humano te vuelve, así que querés sobrevivir aferrándote, quizás de la forma más humillante posible, pero vas a querer, viste, capaz que de repente le sacás la Bueno, comida. de a poco me van dando la razón, entonces. Sí, hay un niño con un pedazo de pan y se lo sacás, viste, que se muera ese niño. Uno sale corriendo. Sí, no sé, ¿viste? A mí me da miedo pensar esa situación porque no sé a qué punto llegaría, qué sería capaz de hacer, ¿viste? Entonces como que me da un poco de miedo eso, ¿viste? Hay ciertas cosas que no creo que pueda romper, aunque bueno, es muy difícil decir nunca haría esto, pero bueno, llegar al punto de violar a alguien, ¿no? Eso siento Ajá. que no haría bajo ningún concepto, pero después, o sea, por un pedazo de pan no sé lo que soy capaz. Si tengo mucha hambre, entonces no sé, ¿viste? Es una pregunta compleja. Claro, pero ¿no? por eso, esas situaciones que llevan justamente a los personajes de historias apocalípticas a extremos, básicamente. Ajá. Mientras Exacto. más realista es, más extremos son. Y la moral se vuelve más Sí. débil. Sí, que son las historias
más difícil de digerir también, porque no sentís que eso podría estar, o sea, podría llegar a pasar, en una situación así podría pasar, entonces ahí son las que te cuestan más hasta leerlas. Ajá. Sí, porque la moral se vuelve cada vez más débil, con tal de sobrevivir. Y Sí, pasa que sí. creo que está el tema ese que estabas, me parece que fuiste vos mismo, Ariel, que estabas diciendo, Ujú. la cuestión esta de que cuando llega a ese punto se cae todo, se cae el sistema, entonces pasa esto de que de repente ahora ya no importa los títulos que tenés, la clase social que tenés, ya ahora no importa nada de eso, importa qué tan hábil sos para las cosas, qué tan fuerte vos te podés imponer ante el otro, y ya ahí cambia bastante el sistema, ¿viste? El que antes estaba abajo ahora le está pisando la cabeza, entonces sí, ahí ya Sí, cambia ya no hay completamente todo. sistema. Sí, Exacto. ahí está la cuestión, sí. Sí, en este, en Gana el el más libro que yo fuerte. decía, en el de la peste escarlata, el protagonista es un tipo que pertenece a una buena clase social, él es profesor de literatura inglesa, y una vez que se va todo al carajo, la verdad que no importa nada, o sea, ese título que él tenía, el conocimiento, porque la verdad que importan más los conocimientos prácticos la literatura. Incluso ya se Ujú. empieza ahí bastante, ese me gustó, porque es algo que quizás en muchos otros libros no lo veía, empieza a pasar en esa novela que incluso ya el protagonista te está hablando desde un futuro en el que ya pasaron 70 años desde que ocurrió la peste escarlata y ya incluso se perdió este tema de la escritura y la lectura. O sea, volvimos tan para atrás que perdimos eso. Entonces está bastante interesante el planteo que tiene ese libro. Bueno, un ejemplo muy parecido, quizás no tiene que ver, o sea, es una película, ¿sí? El diario de Ellie. No es una película que está basada en un libro, pero sí trata de un libro, ¿sí? La película es un futuro apocalíptico donde la gente no lee, ¿sí? No existen los libros, se quemaron como una suerte de Fahrenheit. eh, y hay un solo libro que es el que busca todo el mundo, que busca la elite, por así decirlo, que es el que tiene este personaje que lo hace Denzel Washington, que lo cuida como oro, que es una Biblia escrita en braille. Y que dicen, o sea, todo el mundo dice en este universo que es el único libro que puede llegar a cambiar el mundo o puede manejar masas, ¿no? Es una película que trata sobre un libro puntual que puede cambiar un montón de cosas. Sí, sí, me gustó que incluso lo nombraste vos, el tema de Fahrenheit y demás. Creo que ese tipo de cosas se Ujú. va a pasar. Capaz que en Fahrenheit y ese tipo de cosas es más dentro de la distopía. Por ejemplo, en Fahrenheit lo hacían para un control. O sea, ellos consideraban que al no leer la gente dejaba de ser inteligente. Y acá me copa porque hace un rato Ariel tiró una conexión con el podcast que hicimos sobre las guerras mundiales. Ahora esto, por ejemplo, suena parecido a lo que estuvimos hablando de por qué leer, que hablábamos de que te podía llegar a ser más inteligente, que te abría la mente. Entonces Fahrenheit justamente toma esta idea y prohíbe la lectura por esto. Entonces, sí, creo que eso es algo que se repite bastante. Y también te surge una duda, porque imagínate que pasa esto, ¿viste? ¿Qué consideran ustedes que tendríamos que guardar como conocimientos? ¿Qué tipo de libros se tendría que guardar? ¿La literatura? ¿La autoayuda? Capaz que me dicen, hay que guardar todos los libros de Coelho. Y bueno, qué sé yo, es su opinión, lo respeto, ¿viste? Para hacer Yo una creo que fogata, tenemos, quizá. yo creo que tenemos que guardar este podcast. Ya que estamos Bien, hablando, bien. es el multiverso del podcast por año, que Exacto. estamos hablando de diferentes capítulos en todos los capítulos. Eh, yo creo que si Me hay gusta que esa guardar, autopromoción del podcast, está bien, por bien ahí. supuesto, suscríbanse, ¿qué están esperando? Eh, yo creo que si habría que guardar libros, la historia es muy necesaria, obviamente. La filosofía también. Y la literatura en general, yo creo que se puede volver a crear. Esto lo estoy quizás pensando en voz alta. Ujú. La literatura, yo creo que van a surgir nuevos escritores que puedan hacer ciencia ficción o lo que sea. Yo creo que importante como tal son los estudios en general, como decía, la historia también para saber qué pasó antes y la filosofía
matemáticas, etcétera. Sí, la historia es fundamental siempre para no volver a cometer los mismos errores, porque de la misma manera que este podcast es un círculo que nos vamos repitiendo una y otra vez, también lo es la historia, y muchas veces vos te pones a analizar historia, y esto pasó, o sea, no sé, en Argentina este gobierno, ya tuvimos uno igual hace un par de años, y capaz que ya nos demostró que iba re mal ese gobierno, y ahora estamos esperanzados como que ahora va a salir bien. Entonces, sí, me parece que la historia, muy, muy bien ahí, creo que sí, es muy importante. ¿Vos, Ariel? ¿Coelho? Coelho solamente para la fogata, porque si no después cómo nos calentamos, ¿verdad? Sí. Y ahora me dice, Pero... y todo lo que tiene que ver con estudios sobre el cortisol. Todos los estudios del cortisol, lo primero que se tiene que salvar. Todas las copias del libro El Secreto. Esas se tienen que usar para hacer fogata. Ah, claro, para la fogata sí. Bien barato. Sobran. No, yo estoy de acuerdo en salvarla todo lo que tiene que ver con historia de todos lados del mundo para no repetir los mismos errores, entre comillas, ¿no? Al menos no tratar de no repetirlos, porque fijo se vuelven a repetir, es lo más seguro. Todas las fuentes de saber, ¿no? De ciencia especialmente, medicina y demás. Y sí, en el caso de literatura sí salvaría aunque sea los clásicos, ¿no? Tal vez sí los clásicos o textos razón, así sí, como sí. bastante Igual claves. pensá que yo dije un libro, ya Maxi se extendió un poco más, y vos él quiere tener toda una biblioteca. Ariel no puede resumir, no puede tener poco. El todo tiene que exagerar, o sea. Usted me dijo salvar una cosa, entonces yo, una biblioteca con todo eso. Sí, él lo que va a salvar es un pendrive con 2000 libros. Exacto. Sí. Y hackeó el sistema ya. Exacto. Sí, a mí me duele en el alma porque, bueno, soy profesor de literatura, me encanta, pero bueno, creo que como dijo Maxi, dentro de todo creo que sí se puede volver a crear. Me parece que lo fundamental es el tema de la historia y todo lo que tiene que ver con los conocimientos técnicos, porque, por ejemplo, voy a insistir con La Peste Escarlata porque lo leí hace 2 días para este podcast, entonces voy a sacarlo de jugo. Pero algo que me gustó mucho es, por ejemplo, mostraban cómo se perdió. No solamente ya la gente no sabía leer, no sabía escribir, sino que se empezó a perder incluso los conocimientos. Por ejemplo, había uno que era el líder de una tribu, pues ya hablábamos de tribus, volvimos tan atrás que volvimos a la era de las tribus, y había uno que el tipo era un chofer de auto y se armó su propia tribu que eran los choferes, porque ese era como el nombre que le decían todos a él, y el tipo, por ejemplo, empezó a experimentar, por pocos conocimientos que tenía, con el tema de, ¿cómo se dice esto? Con la herrería. Y era un descubrimiento, porque nadie sabía de eso, y cuando se murió el tipo, se murieron todos los conocimientos que habían sobre eso. Entonces creo que también la parte técnica y demás, me parece también muy importante conservar cosas sobre eso, porque bueno, o sea, por ejemplo, ahora, yo les pregunto, ¿ustedes consideran que tienen? Esto es una pregunta que hice también en Instagram. Ahora voy a contar más sobre los resultados. Yo le pregunté 2 cosas en Instagram. Estuvo bastante bueno eso. Hice la encuesta. No la pensé para el podcast, pero después me di cuenta que me servían para el podcast los resultados. Pregunté por un lado, ¿cómo pensaban que iba a ser el fin del mundo? Casi todos apuntaban a lo climático. Más del 60% decía que iba a haber algo climático. Nos íbamos a morir por un tornado o algo así. Casi nadie hablaba, por ejemplo, de bombas nucleares, lo cual me llamó mucho la atención. No sé por qué, no pensaba en eso cuando Putin tiene ahí el dedo que está jugando tate-ti a ver cuándo lo aprieta. Eso me llamó mucho la atención. Y después yo les preguntaba, ¿tienen conocimientos, algún conocimiento que crean que puede ser útil para el futuro? Y todos me decían que no. Me llamó la atención eso. Mucha gente que sé que tiene muchos títulos de encima, no, me ponían abiertamente no. Entonces, ¿ustedes consideran que tienen o qué serían también conocimientos de ustedes que pudieran aportar al futuro? Yo creo que yo fui a escuela técnica, soy técnico en automotores y aparte, bueno, sé soldar, o sea, sé manejar fierros en general. Creo que es algo que me podría llegar a ser útil, ¿no? El poder manipular estos materiales. Más allá de eso, no sé si puedo llegar a aportar demasiado. Pero ese sería mi conocimiento en general, tanto de mecánica automotriz como de manipulación de fierros y ese tipo de cosas. En mi caso, bueno, tengo todo el estudio sobre el cortisol, obviamente, para mantenernos relajados en ese evento postapocalíptico.
No, no. Bueno, si voy a rescatar lo de sé cocinar, ¿no? Entonces eso podría servir. Sin embargo, creo que mi característica más fuerte en ese momento sería la capacidad analítica o de estrategia, como para, no sé, por ejemplo, es que se me vienen ciertos futuros distópicos, pero en general como para hacer cierto tipo de planes y para sobrevivir, básicamente, ¿no? Como preparar Lo todo. mío serviría en una Tiraba especie de Mad ahora. Max. Ajá. Sí, él te tiraba así como al pasar. Sí, no, él, como cuando escribí El arte de la guerra, lo había escrito él. Sí, sí. Por ejemplo, Sí. algo así. Me conocerán de libros como tiraba hacia el pasar, un dato menor. Sí, sí, sí. Porque yo vengo del pasado y tal, y no sé qué. Sí, tal cual. No, a mí la verdad ahora estaba haciendo... Me hice la pregunta, ni siquiera yo había reflexionado sobre esta pregunta y ahora cuando me la hice, o sea, y después de estar pensando mientras ustedes hablaban, pensaba en el podcast entero y me siento... ¿Vieron ese capítulo de Los Simpsons en el que Bart queda, Homero lo deja a Bart enfrente de un cartel de una mujer en bikini con cigarrillos y después de una Siento hora que le quiero dice, ¿cómo fumar. estás? Y, sí, siento que quiero fumar. Bueno, yo ahora como que estoy acá y siento que quiero aprender conocimientos técnicos, conocimientos mecánicos o algo así. Siento que necesito aprender algo de eso. Porque si yo en mi caso no sé, la verdad, yo en líneas generales, por ejemplo, de fierro, esas cosas, no sé mucho, o sea, me doy maña para muchas cosas, he arreglado muchas cosas, pero quizás son cosas que cualquiera se puede dar maña. Entonces no sé, sinceramente. O sea, yo siento que ahora votaría yo también que no tengo conocimiento. A lo mucho, no sé, todo lo que viene siendo tema, por ejemplo, leer, escribir, sumar, restar, que en el libro este te mostraban como lo necesario que eran esas cosas después. Pero bueno, también implicaría ciertos límites, porque por ejemplo nunca aprendí a dividir por dos cifras, entonces como que vamos a llegar a ciertos puntos en donde ya, ¿viste? Ya se va a empezar a complicar un poco mis conocimientos. Nunca nadie aprendió, Cristian. Sí, por eso, ahí está la cuestión, ¿viste? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, creo que les enseñaría unas matemáticas nuevas donde no se divide, donde no existe la división por dos cifras. Claro. Así que sí, complicado, complicado. Como que siento que sí, que ahora tengo ganas de empezar un curso, ¿viste? De automotor, de herrería, ¿viste? No sé, algo, de soldar. De división. Sí, De división tal en cual. dos Pero cifras. bueno, no sé. Sobreviví tanto sin dividir por dos cifras que creo que podría seguir sobreviviendo con eso, pero bueno, se complicaría más. ¿Viste? Ahora, si hay que errar y justo la erradura tiene que ver con una división en dos cifras, ya ahí ya está, me explota el cerebro. ¿Viste? Uno de los ejemplos que puedo llegar a poner no tiene que ver con un libro, pero sí tiene que ver con una película que, lo del tema de los conocimientos que estábamos hablando, es justamente Mad Max, que es todo hiper apocalíptico, donde van todos en auto, ¿viste? En la carretera y en los desiertos. Y algo muy curioso, otro ejemplo, y es algo muy curioso, es Blade Runner. Es la película protagonizada por Harrison Ford, que estaba inspirado a esa película en el libro de Dick, Sueñan los androides con ovejas eléctricas. La novela Sí, muy buen combina la libro. historia de... Sí, Muy bueno. sí, sí, sí. La novela en general combina dos historias en paralelo, la de Rick Deckard y J.R. Isidore. Y en realidad la película está más basada en Rick Deckard. Bueno, y ya que mencionás un poco que sí, un muy buen libro, la verdad. El libro me gustó mucho, la película, no sé, le tengo que dar una segunda oportunidad, porque la empecé y me acuerdo que miré como, no sé, habré mirado casi una hora, 40 minutos, por ahí me estaba aburriendo y la saqué al final. No le di otra oportunidad, como que dije, esto no me gusta. Es Pero una la cuestión es película de que... culto, está Sí, buena. sí, lo sé, pero bueno, también es verdad que muchas veces hay un montón de películas que son de culto por No, bueno, motivos, ni hablar, viste, que sí. capaz que no tienen que ver. Ajá. La película esta de Los pájaros también es una película de culto y después fue como que esto. Sí. Pero bueno, sí, le quiero dar una segunda La oportunidad. naranja porque me parece que mecánica es muy de buena. culto y aburre un poco. No sé, yo la verdad no le quise, yo no miré la película porque el libro me costó un poco digerirlo. O sea, hay momentos ahí cuando hacen el tema de que violan a una mujer y demás, como que no me gustó mucho y no quería verlo después cómo lo iban a plasmar a eso. Entonces, sí, igual creo que fue una tontería, debería haber salteado. Me dijeron que era una buena película, ahora bueno, vos me decís que aburre, pero no sé, no la vi la de la naranja mecánica, pero fue más que nada por eso, por una cuestión mía. Pero bueno, ya que Se estamos la con juega, este no tema, soy yo. ya que estamos con este tema de los ejemplos, ¿qué otros ejemplos se les ocurren? Ya sea, por ejemplo, porque ahí Maxi ya se salió un poco de la literatura, si bien después se volvió con el tema de Sueñan los androides, él empezó Sueñan los androides.
él empezó con las películas. Entonces, ¿qué otros ejemplos se les ocurren en cualquier tipo de manifestación artística? Puede ser anime, manga, cómic, lo que quieran. ¿Qué otro se le ocurre? De post-apocalipsis, Ok. Bueno, a mí se me ocurren algunos de manga. Lo voy a mencionar brevemente. Dolly Kill Kill, que literalmente es una invasión de muñecos satánicos. Entonces tienen que sobrevivir a esta invasión. Los Teletubbies. Los Teletubbies, versión japonesa, básicamente. Todo es más turbio cuando es japonés, igual, ¿viste? Sí, mal, de ¿viste? hecho, porque se ve turbio y kawaii a la vez. Entonces Sí, es no como... sé. Igual, las nenas estas japonesas con el camisón y el pelo largo muy kawaii no son igual, ¿eh? La llamada. Sí, tal cual. Luego, 20th Century Boys, que es como tienen que sobrevivir a una reorganización mundial. Y aparte de eso, mencionaría dos de Junji Ito, Uzumaki y Hellstar Remina. Uzumaki tienen que sobrevivir a un extraño suceso, porque ni siquiera se puede decir que es una peste, en el que todo se convierte en espiral. Y con todo me refiero a animales, objetos, plantas, seres humanos. Los seres humanos, por ejemplo, se convierten en caracoles. Y ellos tienen que tratar de sobrevivir. Es tipo como hacer yoga, eso, más o menos. Algo así. Un poquito más macabro, pero sí. Y Hellstar Remina, que tienen que sobrevivir a un organismo que se camufla de planeta, que se acerca, y la misión de este planeta es hacer sufrir a la humanidad hasta que todos los seres humanos mueran, uno por uno. Bien. Me hizo acordar a un cómic, uno solo, que es así en el aire lo digo, que es V de Vendetta de Alan Moore, que la historia está ambientada en un Gran Bretaña durante un futuro cercano, tras una guerra nuclear parcial, donde gran parte del mundo quedó destruido, y es excelente. De hecho, también está hecho película. Sí, la película la vi, que es el que usa la máscara esa tipo de Anonymous. Ajá. Claro, tal cual. ¿Usa esa máscara también en el libro? No me lo imagino, pero... Me estaría faltando el De dato. otra manera. No, igual es un cómic, lo ves Ah, igual, lo ves. está bien. Es un cómic. Bueno, a mí, en cuanto a manga, que fue con lo que empezó él, el primero que se me viene es High School of the Dead, algo así. Que bueno, un cómic no es una gran obra. Como que la verdad son unos chicos que quedan ahí, es un manga, que quedan encerrados en una escuela, la típica invasión zombie, pero muy sexual todo, o sea, todos con... las mujeres tienen curvas totalmente extrañas que ya no puede tener un ser humano normal y todo movimiento, estar luchando contra un zombie, estar comiendo, todo se vuelve una postura sexual que el mangaka como que las exagera mucho, entonces como que bueno, es un fanservice nomás ese manga, pero después si se me ocurre como cómic, se me ocurren dos ejemplos. Uno que quizás a muchos le va a resultar más conocido, que es el tema de Marvel Zombies. Bien, Sí. que incluso ahora en la serie esta What Is, una cosa así, What If, sí. esa justamente, y se hacen un capítulo de Marvel Zombies en donde bueno aparece un virus y todo se va al carajo básicamente. Está buenísimo. Pero sí. esa capaz que sería el ejemplo conocido, pero después quizás un ejemplo que es menos conocido para los que no sean de Argentina además, sería El Eternauta, que es también un muy buen cómic, una novela gráfica que está entre mi favorita, creo que es la que más me gusta. Y que bueno, te plantea una situación en la cual lo que me gusta es que en vez de basarse en los zombies y todas esas típicas ideas, sino que empieza a caer una especie de nevada tóxica que mata a toda la humanidad prácticamente, y después se empieza a descubrir a lo largo que va avanzando la historia que todo eso es producido por una invasión alienígena. Entonces se crea una resistencia argentina que está luchando contra los extraterrestres y aparecen muchos monumentos, lugares acá argentinos. Entonces como que está muy buena la historia, me pareció muy original y está muy interesante. Entonces quizás como cómic, ya que nos fuimos un poco de lo que viene siendo la literatura más como tal, me agarraría... Tradicional. Ahí está. La literatura tradicional capaz que me agarraría eso, siendo igual manifestaciones. Después, bueno, ya en cine y demás, ahí tenés muchísimos ejemplos. Algunos son los que ya estuvieron nombrando, ya sea de los libros que nombramos, como Los Juegos del Hambre y demás, pero en versión película. Y otros son otras historias que quizás no nombramos, pero que son similares. Porque algo que me di cuenta cuando estaba analizando es el tema de que es un fenómeno muy interesante. O sea, de la misma manera que cuando veíamos el tema de las guerras mundiales, yo les comentaba este tema de que
del 2000 para lo que es la actualidad salieron muchas novelas que retomaban todo este tema de la Segunda Guerra, también es verdad que dentro de la literatura, más que nada literatura juvenil, se volvió mucho a todo este tema de lo posapocalíptico. A veces más solamente distópico, a veces posapocalíptico, pero se volvió mucho a esto. Ya tenés, o sea, acá nombraban un poco el tema de la carretera y demás, pero tenés, por ejemplo, Maze Runner, Partials, Los que duermen en el polvo, que son muchas historias en donde por lo general suele haber un joven que tiene la clave para salvar a la humanidad de una peste, de algo, y bueno, y él tiene que luchar, y se repiten muchos estereotipos, muchas cosas similares. Por eso también la literatura juvenil es bastante como cacheteada, siempre le pegamos Claro. todo, por una cuestión de que también explota siempre las mismas cosas, no sale muchas veces de ahí. Es muy difícil encontrar una historia bien contada, que esté bien desarrollada y que no juegue con los mismos tópicos de siempre. Hablando de juegos, también se dan los juegos, como Los por videojuegos. ejemplo videojuegos, perdón, como Resident Evil o también The Last Left of 4 Us. Dead, también. Y también en algunas series, por ejemplo, se ha vuelto muy famoso este subgénero, ¿no? En Kingdom, por ejemplo, que a la vez es ucronía, pero también postapocalíptico. The Walking Dead. Kingdom, que es The Walking Dead. Y hay muchas. Revolución, Bueno, y acá para me surge mencionar una alguna pregunta francesa. a partir de lo que están diciendo. Estamos hablando de que este es un género que ya fue planteado desde mucho tiempo, porque por ejemplo la peste que yo nombraba, la peste escarlata es de 1912, después Blade Runner es de 1968 y empezamos a acercarnos 2006, 2006, 2009, 2017, 2012. Entonces es algo que a lo largo del tiempo fue manteniéndose de una manera u de otra. Pero la cuestión es, ¿por qué piensan que hay este interés en lo que es lo apocalíptico? Ya sea de una manera o de otra, porque algunos lo enfocan más en distopías, otros a posapocalíptico, apocalipsis como tal. Pero ¿por qué piensan que a lo largo del tiempo se mantiene este interés en este tema? Yo siento, bueno, yo voy a apelar a algo muy básico y es porque al ser humano no le gusta la incertidumbre. Entonces, se mata la cabeza especulando qué es lo que puede suceder, qué es lo que los puede destruir, pero al final es eso, es miedo a la incertidumbre, que es lo que hace que sucedan todos estos imaginaciones de futuros distópicos. Entonces yo me iría más como por ahí. Por mi parte, quizás voy un poco por el lado de lo que dice Ariel. Para mí es una cuestión de, o lo voy a tratar de poner en lo que yo pienso, es por una cuestión de supervivencia. Supongo que el ser humano por inercia siempre va a querer sobrevivir. Así la Tierra sea devorada por un virus asesino, uno nunca va a perder la esperanza de sobrevivir. Entonces de ahí parte la base y de ahí surge la imaginación de qué pasaría si. Bueno, entonces los tres estamos de acuerdo, porque sí, yo también creo que ese interés que se mantiene a lo largo del tiempo, bueno, surge a partir de todo este tema de lo desconocido, de querer intuir, y bueno, la verdad que los humanos somos muy controladores, todo queremos tenerlo controlado, todo queremos tenerlo bajo nuestro pie, entonces queremos incluso tener controlado cosas que no sabemos ni cómo pueden llegar. Lo interesante quizás de estos libros, y por eso nos impactan, es que cada autor lo hace desde donde es su presente, visualiza un futuro. Pero al igual que cuando estábamos viendo en los podcasts pasados, llega un momento en el que ese futuro se vuelve nuestro presente. Entonces, a veces analizamos esos libros que eran un futuro lejano para el autor y te das cuenta de que muchas cosas son similares. Y ahí es donde te empieza a preocupar un poco. Como, ¿qué onda con esto? ¿Por qué se parece tanto? O sea, como que ahí es donde te empieza a hacer un poco de ruido todo. Por ejemplo, hace un rato hablaban de Guerra Mundial Z. Y ese libro fue bastante polémico, hablaba durante la dictadura, porque hablaba de un virus que surge en China en particular y que transformaba en zombies a la gente, y hablaba de cómo muchos países ocultaban los resultados que estaban ocurriendo en su propio país para dar una buena imagen, y cómo eso tuvo una influencia muy grande en que después los contagios aumentaron, cosas que después pasaron en la pandemia que tuvimos. Entonces como que ahí es donde nos empiezan a preocupar a nosotros. Pero creo que el interés, sí estoy de acuerdo completamente con lo que decían, es justamente el tema del miedo a lo desconocido. Bueno, tenemos ya
creo que un podcast va a quedar más o menos larguito, así que podemos ir despidiendo. No sé si quieren decir algunas palabras finales, ¿qué le recomendarían a las personas que van a estar escuchando esto? O sea, ¿qué consejo le pueden dar? ¿En un apocalipsis? Exacto. Corran. Corran. Grandes palabras. Róbenle ese pan a ese niño. Róbenle ese pan a ese niño y sobrevivan. Maxi Certer. Si no pueden, gran filósofo. si no pueden conseguirse un búnker o estar con los que tienen el poder, lo mejor es correr. Robarle el pan al niño, como dijo Maxi, y correr porque los que corren se salvan. Bien. Cae lo más bajo posible con tal de sobrevivir, básicamente. Así es lo que nos han enseñado todo lo que hablamos, básicamente nos enseñó eso. Me parece un hermoso mensaje para despedir el podcast. para que no digan después que no educamos a los niños. Así que me parece perfecto. Una gran frase para un gran podcast. Así que bueno. De esta manera nos vamos a ir despidiendo con este hermoso mensaje. Les agradezco, Max y Ariel, por haber estado haciendo el aguante una semana más. Como siempre, gracias. Como siempre, sí. Bien, perfecto. Y también, bueno, como no, le agradecemos a la gente, a los futuros oyentes. Esperemos que dentro de un tiempo quizás ya esos futuros oyentes empiecen a hacer en vivo. Vamos a ver, estamos analizando ese tema, pero de momento, los futuros oyentes. Gracias por estar apoyándonos en las distintas redes, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en Spotify. No sé de dónde están escuchando esto, así que bueno, en donde sea que lo estén escuchando, muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos la semana que viene con otro capítulo más de Literatura Foránea. Adiós.